hallar la derivada parcial de z respecto a u y la derivada parcial de z respecto a b. ¿Sí? Z es igual a arco tangente de y sobre x, donde x es igual a u por el seno de b y y es igual a u por el coseno de b. Se trata de una función compuesta. ¿En qué consiste esta función compuesta? Z es función de x y de y, de esta manera. Pero a su vez, x es función de u y de v. X es función de u y es función de v. De igual manera, y es función de u y de v. Y es función de u y función de v. Lo que nos piden es la derivada parcial de z respecto a u, ¿no? Entonces, z con respecto a u, no con respecto a x. Bueno, hay dos maneras en las que podemos hacerlo, ¿no? Una manera sería reemplazar directamente en lugar de x, este que está acá, ¿no? Y en lugar de y, u coseno de v, ¿no? Y vamos a tener z en función de u y de v y derivarlo, ¿ya? Pero vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de la cadena. A ver. Me piden calcular z respecto a u. Entonces, z respecto a u. Acá está u, acá también, ¿no? Entonces, para llegar a u, tengo que ir por dos caminos, camino 1 y camino 2. El primer camino es de z a x y de x a u. El segundo camino es de z por y de y a u. ¿Cómo sería eso acá? Sería, quiero la derivada parcial de z respecto a u, ¿no? Nuevamente, z con respecto a u. Esto va a ser igual a, dijimos, camino 1, derivada parcial de z con respecto a x. Derivada parcial de z con respecto a x. Por, estamos acá, derivada parcial de x con respecto a u. Derivada parcial de x con respecto a u. Bien, es el camino 1. Más, ahora vayamos por el camino 2. Derivada parcial de z con respecto a y. Z con respecto a y. Por, estamos acá, derivada parcial de y con respecto a u. Derivada parcial de y con respecto a u, ¿no? Bien. Procedemos. Derivada parcial de z respecto a u va a ser igual a z con respecto a x. Z es arco tangente de y sobre x. En un video anterior ya hemos hecho el cálculo de la derivada parcial de z respecto a x de esta función. En la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas ver, ¿no?, dónde está el cálculo de la derivada parcial de z respecto a x. Esa vale y sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Es lo que hemos calculado en un video anterior, como te decía. Ahora dice aquí, por x respecto a u. X respecto a u consideramos a b como constante, entonces derivada de u va a ser simplemente 1. 1 por el seno de b. Seno de b. Más z respecto a y, de igual manera. En el mismo video que te mencioné, está la derivada parcial de z respecto a y de esta función. Esa vale menos x, aquí vamos a colocarle menos x sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien, ¿no? Esta es la derivada de esta acá. Por la derivada de y respecto a u. Y respecto a u, considerando a b como constante, sería, este es 1, ¿no? 1 por coseno de b, simplemente es aquí coseno de b. Ya tendríamos, ¿no?, la derivada parcial de z respecto a u. Pero no podemos dejarlo de esa manera, hay que simplificarlo, ¿no? O hay que dejarlo solo en función de xy o función de u y de b. En este caso, nos conviene dejarlo en función de u y de b, ¿no? Ya, porque queremos z respecto a u. Entonces, reemplazamos. Y vale u por coseno de b. Sobre x al cuadrado. X es u seno de b. Va a ser u cuadrado seno cuadrado de b. Bien. Más y al cuadrado. Pero y vale u coseno de b.
Será u cuadrado coseno cuadrado de v. Bien, ¿no? Acá está. Ah, por el seno de v me falta, ¿no? Lo voy a copiar acá. Por el seno de v. Más, bueno, aquí podemos hacer lo siguiente. Más por menos, menos. X. X vale u seno de v. Por el coseno de v, ¿no? Lo voy a copiar acá. Sobre x cuadrado más y cuadrado. De igual manera, ¿no? Esto va a ser u cuadrado seno cuadrado de v más u cuadrado lleno, coseno cuadrado de v. Coseno cuadrado de v. Bien. La derivada parcial de z respecto a u va a ser igual a... Arriba copiamos lo mismo. U coseno de v por el seno de v. Y abajo podemos factorizar el u cuadrado, ¿no? Que es factor común entre estos dos términos. Entonces será u cuadrado seno cuadrado de v más coseno cuadrado de v. Menos aquí de igual manera, u seno de v por coseno de v sobre... Y de igual manera, en estos dos sacamos factor común u cuadrado. Me quedará seno cuadrado de v más coseno cuadrado de v. Acá, este u se cancela con uno de aquí abajo. De igual manera acá. Además, recordemos, ¿no?, que seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es del círculo trigonométrico, esto es igual a 1. De igual manera acá, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Lo que me queda es que la derivada parcial de z con respecto a u va a ser igual a coseno de v por seno de v todo sobre u menos seno de v por coseno de v igual sobre u. Son términos semejantes, ¿no? Este es igual a este es positivo o negativo. Entonces, la suma de estos me da 0. Por tanto, la derivada parcial de z con respecto a u es igual a 0. ¿No? Y esta es la primera respuesta de z con respecto a u. Bien, ahora efectuamos el cálculo de la derivada parcial de z con respecto a v. Es decir, acá está v, ¿no? Y de igual manera, tenemos que ir por camino 1, camino 2, es decir, de z a x, de x a v, camino 1. Luego de z a y y de y a v, camino 2. Comenzamos, decimos. Derivada parcial de z con respecto a v va a ser igual a derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a v. Camino 1 más camino 2 ahora. Derivada parcial de z con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a v. Entonces, z respecto a v va a ser igual a z con respecto a x, ¿no? Y eso, como les dije, ¿no?, ya lo hemos calculado, vale y sobre x cuadrado más y cuadrado por por x respecto a v. X con respecto a v, u es constante, entonces va a ser u se mantiene. U por derivada del seno es coseno. Coseno de v. Bien, más z respecto a y, también ya lo tenemos calculado, ¿no? Eso vale menos x sobre x cuadrado más y cuadrado por la derivada de y con respecto, bueno, aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Eso es y con respecto a v.
Ahí está, ¿no? Ahora está correcto. Perdón, ya está. Por y respecto a b. Y respecto a b, u es constante. Derivada del coseno es menos seno. Menos seno de b. Tendríamos de esta manera, ¿no? De igual manera que del anterior, z respecto a b va a ser igual a... Y eso podemos hacerlo incluso, miren, como un denominador, ¿no? Para hacerlo más rápido. X cuadrado más y cuadrado. Aquí me queda y por u coseno de b. Menos por menos más xu por el seno de b. Y reemplazamos, ¿no? En lugar de y, u coseno de b. U por coseno de b. Esto va a ser por u. Y por el coseno de b. Más xu, pero x vale u seno de b. U por seno de b. Por u. Y por seno de b. Todo sobre x cuadrado más y cuadrado. U cuadrado seno cuadrado de b. Más y cuadrado. U cuadrado coseno cuadrado de b. La derivada parcial de z con respecto a b va a ser igual a... Acá u por u es u cuadrado. Acá también. U por u es u cuadrado. Ese u cuadrado podemos factorizarlo porque es común a ambos términos. Y aquí me queda coseno de b por coseno de b, coseno cuadrado de b. Más seno de b por seno de b, seno cuadrado de b. De igual manera, abajo, tienen en común el u cuadrado, sacamos factor común u cuadrado. Me queda seno cuadrado de b más coseno cuadrado de b. Y sabemos, ¿no?, que esto vale 1, esto también vale 1 del ciclo trigonométrico. Además, u cuadrado de arriba se cancela con u cuadrado de abajo, me queda 1, 1. Entonces, por tanto, la derivada parcial de z con respecto a b es igual a 1. Y esta es la respuesta, ¿no?, de la derivada parcial de z con respecto a b.